Muy buenos días, o tardes, o noches, o lo que sea. ¿Sabías que si el Sol, de repente, dejara de emitir luz, tardaríamos 8 minutazos en la Tierra en darnos cuenta? Así que tú no te preocupes, porque te daría tiempo más que de sobra en mirarte este vídeo de principio a fin. Además, no sé si os habréis dado cuenta, pero contamos con la presencia de Rigoberto, sí, por aquí está, que parece que nos va a acompañar durante un tiempo algo prolongado, durante este vídeo y probablemente durante los siguientes. Pero bueno, a lo que hemos venido. Como muchos sabréis, ando metido en el Parlamento Joven de Navarra y os estaréis preguntando, ¿qué es el Parlamento Joven de Navarra? Pues bueno, en resumidas cuentas, viene siendo una institución que depende del Consejo de la Juventud, en la que los jóvenes, un máximo de 30, nos reunimos de forma mensual y debatimos y sacamos propuestas que más adelante van al Parlamento de Navarra. La cuestión es que este es mi tercer año en el Parlamento Joven de Navarra y en mi candidatura yo dije que si salía elegido pues haría un vídeo por cada pleno que hacemos en el Parlamento. La cuestión es que no solo salí elegido, sino que también en el pleno de apertura me eligieron vicepresidente segundo del Parlamento Joven de Navarra. Y como lo prometido es deuda, aquí viene el primer vídeo sobre el primer pleno del Parlamento Joven de Navarra. Para poneros un poco en contexto, nos reunimos el 27 de noviembre en el Ayuntamiento de Noain. Aquí podéis ver el planning que hicimos ese día. Por un lado, hablamos sobre el manual, luego más adelante hablamos, bueno, y firmamos la declaración sobre la discapacidad, después aprobamos una propuesta sobre quitar el impuesto de patrimonio y sucesiones y ya por último tuvimos un debate sobre el acceso a la universidad. Primero de todo, sobre la presentación del manual. Nos dieron este pequeño manual en el que en el que aparecen las bases del Parlamento Joven de Navarra, desde su historia, las bases del proyecto, incluso las funciones de los propios parlamentarios, es decir, lo que podemos o no podemos hacer. Por ejemplo, podemos promocionar el proyecto, como por ejemplo haciendo entrevistas en medios locales de manera acordada, avisando a la persona técnica. Además, en el manual aparece cómo funciona el Parlamento Joven de Navarra de forma teórica y de forma práctica. De forma teórica es muy importante entenderlo. De ahí salen tres cuestiones. Por un lado, propuestas, por otro lado, debates y por otro lado, posicionamientos o declaraciones. De hecho, este pleno es magnífico porque tuvimos las tres cuestiones. Y ya por último aparece en el manual cómo se debate, un pequeño croquis en el que te ayuda a debatir. Más adelante hablamos sobre la discapacidad. Muy bien. Aquí se firmó una declaración. Una declaración consiste en que el propio Parlamento se posiciona de acuerdo con una ideología, en este caso sobre la declaración de la discapacidad. Entonces comenzamos. En primer lugar, hay que decir que esta propuesta, porque al principio es una propuesta, tenía 5 puntos, pero entre enmiendas y demás la ampliamos a 6. Por un lado, en el primer punto es simplemente una introducción en la que el Parlamento Joven de Navarra se posiciona a favor del Día de la Discapacidad que se celebra el 3 de diciembre. Más adelante, el Parlamento de Navarra, que considera necesario impulsar diferentes medidas enfocadas a los jóvenes con discapacidad. Por otro lado, en el tercer punto de los 6, instamos al Parlamento de Navarra a eliminar cualquier tipo de barrera social, de estereotipos a los que se ven sometidos actualmente la población con discapacidad. Ahora vamos con el siguiente punto, el cuarto. Ese trajo consigo muchísima polémica. El motivo. El Parlamento Joven de Navarra reconoce la situación de especial vulnerabilidad de las mujeres jóvenes con discapacidad al enfrentarse a una triple discriminación por ser mujeres, jóvenes y tener discapacidad. A esto se presentó una enmienda, un parlamentario presentó una enmienda en la que decía que no estaba de acuerdo con esta cuestión y proponía o bien eliminarla o bien modificarla. A nivel personal considero que este punto en concreto yo no estoy muy de acuerdo con él. ¿Motivo? Pues porque considero que si estamos haciendo una declaración en la que estamos precisamente criticando cualquier tipo de distinción, cualquier tipo de discriminación hacia un grupo de personas, ¿por qué estamos discriminando dentro de la propia propuesta entre mujeres y hombres? Precisamente si estamos en contra de ese tipo de discriminación, lo mínimo sería incluir dentro de las personas con discapacidad tanto hombres como mujeres. Más adelante, en el siguiente punto, en el quinto, volvemos un poco hacia atrás, en el que instamos a quitar cualquier tipo de barrera física, social o actitudinal hacia las personas con discapacidad. Y ya por último, el sexto punto. Este no estaba incluido dentro de la propuesta que se presentó en un principio al Parlamento Joven de Navarra. La cuestión es que entre enmiendas y demás, pues se acabó aprobando. Y ahora viene la parte importante, las votaciones. En primer lugar, si echáis un poco la vista atrás,
Hemos hablado de la enmienda sobre el punto 4 de las mujeres. Pues muy bien, en un principio se votó a favor o en contra, incluidas las abstenciones. Y en total, pues hubo 7 a favor, 7 personas en contra y una abstención. De tal forma, pues que no sabíamos si aprobarla o denegarla, porque había un empate. Entonces dijimos, bueno, desde la mesa vamos a proponer hacer voto secreto. Y entonces hubo 8 votos en contra de aprobar esta enmienda, y 7 votos a favor de aprobar esta enmienda. De esta forma, la enmienda quedó desestimada. Más tarde, firmamos la segunda y la tercera enmienda. Precisamente la última enmienda fue la más importante porque ampliaba un sexto punto, un último punto, en lo referente a las personas con discapacidad en los deportes. Y ya por último, lo que estáis esperando. ¿Qué pasó al final? Pues al final la declaración quedó aprobada por 2/3 de los presentes, un tercio votó en contra y solamente una persona se abstuvo. Más adelante hablamos sobre el impuesto de patrimonio. La persona que presentó esta propuesta, porque hay que tener en cuenta que esto es una propuesta, no una declaración, un debate, una propuesta, ¿en qué consiste? Os estaréis preguntando. Una propuesta consiste en que el Parlamento Joven de Navarra propone una cuestión que más adelante será tramitada hacia el Parlamento de Navarra. En cambio, un debate, por ejemplo, es simplemente pues, compartir opiniones, y una declaración es un posicionamiento. Pues bien, esta propuesta es sobre la eliminación del impuesto al patrimonio. La persona que entregó esta propuesta, bueno, pues elaboró un PDF un tanto largo, y entonces he ido desglosándolo un poco para que sus ideas quedaran más claras. Entonces, por un lado, decía que a nivel social la cantidad de impuestos que cree la gente que paga es muy elevada. Por otro lado, una gran cantidad, una gran parte de la población encuestada por DIM, que es una empresa que hace encuestas, asegura que son partidarios de la supresión del impuesto de patrimonio. Y luego también ponía de ejemplo a Europa, que lo eliminó ya que él consideraba que ahuyentaba la inversión y provocaba la huida de capitales. E incluso puso el ejemplo de que en España se llegó a hacer con Zapatero en el 2008 porque penalizaba el ahorro. Es decir, en conclusión, debido a que el impuesto de sucesiones y donaciones es confiscatorio, esto, de acuerdo con la persona que lo presentaba, y a quien más daña es a la clase media, él proponía una bonificación del 100% del impuesto de sucesiones y donaciones para los familiares más cercanos. Vale, yo aquí os voy a ser sincero, yo de economía no sé mucho, lo mío es historia y periodismo. Entonces, como comprenderéis, pues yo no puedo hablar mucho de este tema ni tengo una opinión formada acerca de ello. Por ello me gustaría que me dejarais en los comentarios si estáis a favor o en contra de esta propuesta. El caso es que, en conclusión, esa propuesta fue aprobada por casi 2/3 de los presentes, un tercio votó en contra y solamente hubo una abstención. Y ahora pasamos al siguiente punto, que es el debate sobre el acceso a la universidad. Vale, hemos hablado de una declaración, de una propuesta, y ahora un debate que consiste en compartir opiniones. En este caso, sobre si era correcto que el sistema de acceso a la universidad para los estudiantes de grado superior debería tener o no unas plazas reservadas para ellos, o qué otras soluciones se proponen. Yo soy universitario, estoy en segundo de carrera, y entonces yo sí que puedo opinar acerca de esto, más que nada porque me toca más de cerca. Yo considero que si se ponen unas plazas límites, es decir, imaginemos, hay 100 plazas, pues se ponen unas 20 para personas que salen de una formación profesional, ya sea media o superior. Muy bien. Tal vez este año, en 2023, se presentan 20 personas y entonces cubren el 100% de las plazas. En cambio, puede que en 2024 solamente se presenten 10. De esta forma estaríamos quitando 10 plazas, esas 10 plazas estarían en un vacío legal. De esta forma, como no nos aclarábamos, propusimos crear un grupo de trabajo, el cual, tras una votación en la que casi el 90% de las personas presentes votaron a favor, se acabó creando este grupo de trabajo. ¿En qué consiste un grupo de trabajo? Un grupo de trabajo consiste en que varios parlamentarios nos reunimos y proponemos diferentes propuestas para más adelante elaborar un informe final, presentarlo como propuesta y que de ahí vaya al Parlamento de Navarra. En conclusión, esto sería un poco todo lo que hablamos el 27 de noviembre en el Ayuntamiento de Noain, y agradecería mucho si me pudierais decir por los comentarios si os ha gustado este tipo de vídeos, este nuevo formato. ¿Qué es lo que opináis acerca de las cuestiones que hemos hablado, tanto de la declaración sobre la discapacidad, la propuesta sobre la eliminación del impuesto de patrimonio o del debate sobre el acceso a la universidad? Y ya, para terminar, deciros que han pasado más de 8 minutos y el mundo no se ha acabado, al menos todavía.
el sol sigue brillando. Así que dicho esto, Iván Desval se despide. ¡Hasta la próxima!